Ok, buenas noches. Nada más vamos a dar inicio con nuestra última sesión referente a nuestra materia de derecho laboral. Ok, entonces, antes de dar inicio, entrar en nuestro tema materia del día de hoy, pues vamos a iniciar precisamente con lo que es un breve recuento de lo que nosotros analizábamos en nuestra sesión anterior. Más que nada también porque pues quedó una actividad por ahí tendiente o referente a las obligaciones y las prohibiciones tanto para trabajadores como para patrones. Entonces, en ese entendido, dígame, voy a proyectar mi pantalla, me dicen si se puede ver, si no se puede ver. Un segundo. Ok, listo. ¿Podemos ver esta pantalla? Kevin, Blanca. Sí, sí, lo podemos ver. Sí, maestra, sí se ve. Sí, ok, perfecto. Entonces decíamos que la actividad que ustedes o que correspondía realizar precisamente empezando con esto que teníamos, y lo vemos aquí en esta diapositiva, dice obligaciones de los patrones, ¿sí? Y decíamos, las obligaciones de los patrones, pues como bien lo dice nuestra tabla, están contempladas en el artículo 132. Kevin y Blanca, ¿tuvieron la oportunidad de leer el artículo 132? Maestra, Sí. disculpe. Lo que pasa es que yo he tenido problemas con mi internet y aparte con la luz eléctrica. Sinceramente, no he podido ni ver no he podido ni ver la clase anterior y pues mucho menos realizar la actividad. Ok, perfecto, Blanca, no te preocupes. De todas maneras, queda habilitada. Al final de la sesión les voy a explicar cómo va a operar para que este, nuestro examen, ¿ok? Y cómo vamos a, Ay, a maestra. terminar, ¿ok? Entonces decíamos, por otra parte, decíamos, son obligaciones de los patrones, ¿sí? Pues precisamente decíamos, la actividad correspondía o era tocante a anotar o llenar esa tabla con tres obligaciones de los patrones y decíamos, hay obligaciones y hay prohibiciones. Obligaciones para patrones, obligaciones para trabajadores, prohibiciones para patrones y prohibiciones para trabajadores. Dentro de lo que son las obligaciones de los patrones, que decíamos están en el artículo 132, pues parte de las que nosotros podemos mencionar, si pudiera ser como obligación de los patrones, como está en la fracción primera, pues cumplir con todas las disposiciones de las normas del trabajo, ¿no? ¿Cuáles son las normas del trabajo? Pues las que se encuentran contempladas en la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué otra obligación tienen los patrones? Pues pagar los salarios y las indemnizaciones de conformidad con lo que se encuentra estipulado en la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué otra obligación tienen los patrones? Mantener, por ejemplo, o decíamos, esta situación de tener los útiles, tener las sillas donde los trabajadores que pasen o tengan jornadas de más de 8 horas, donde tengan que mantenerse de pie, pues tengan el acceso a un tipo de asiento. No es una parte, es parte también de las obligaciones de los patrones. ¿Qué otra obligación tiene? Eh, por ejemplo, decíamos, es una obligación y lo hablamos cuando decíamos de los privilegios o de las normas proteccionistas de lo que era el salario, ¿sí? ¿Cuáles son? Parte de ellas, una obligación que tienen los patrones, es pues precisamente entregar ese recibo o el recibo de pago, ¿sí? Con todas las deducciones, con todas las percepciones que tienen los trabajadores. Eso pues es como parte de lo que ustedes tuvieron o tuvieron que haber realizado de la actividad que se quedó en la plataforma, que igual les explicaba la semana pasada, ¿no? Número uno, obligaciones de los trabajadores, de los patrones, perdón, se encuentran en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Y pues que está compuesta, lo podemos apreciar en el artículo 132 donde se encuentran consagradas lo que son las obligaciones de los patrones, ¿no? Estamos hablando que este artículo pues está compuesto de 33 fracciones, donde estamos ahí estipulando, donde se encuentran estipuladas las obligaciones de los patrones. Decíamos también la actividad consistía en anotar cuáles son las prohibiciones para los patrones, es decir, todo aquello, a toda conducta o omisión que se encuentra prohibida, sí, o que está pues sancionada en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, tanto para los patrones como para quienes funjan como sus representantes, tienen prohibida una serie de actividades, o, bueno, actos o omisiones que se encuentran contemplados en el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, algún tipo o dentro de las tres que ustedes pudieron o debieron haber descrito en su actividad?
Número uno, pues puede ser negarse a aceptar algún tipo de trabajador o ejercer algún tipo de discriminación por motivo de origen em, étnico, por cuestión de nacionalidad, género, edad, algún tipo de discapacidad, ideología, condición social, condición de salud, religión, algún tipo de opinión, ¿no? Algún tipo de criterio. En términos generales, pues está prohibida la discriminación en términos de la fracción primera del 133 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y esa es una conducta que se encuentra prohibida desplegar para el patrón o para su representante, ¿no? ¿Qué otro tipo de conducta está prohibida para los patrones, de acuerdo al 133? Pues está legalmente prohibido lo que antes conocíamos como las tiendas de raya, ¿sí? Donde se les exige a los trabajadores que forzosamente sus artículos de consumo los tuvieran que comprar en alguna tienda o en algún lugar determinado, ¿no? Y en todo caso, pues que si esto lo hacían como hace muchísimos años operaba, pues que a veces se les daban productos de canasta básica o se les daban a los trabajadores y pues el concepto o el costo de esto pues era descontado del salario, ¿no? Sabemos que está pues, totalmente prohibido, ¿no? ¿Qué otra cosa? Está prohibida, por ejemplo, dentro de lo que podemos ver en el 133, por ejemplo, en la fracción tercera, ¿sí? Pues exigir o pedir algún tipo de gratificación o de remuneración a los trabajadores, ¿sí? Para que se les admita en el trabajo. ¿No? Esa conducta también, o de igual manera, pues se encuentra prohibida para desplegar para los patrones, ¿no? Entonces está, lo sabemos en el 133, que son las prohibiciones para los patrones, ¿no? Que está compuesta pues de 18 fracciones. Ahora bien, vamos con los trabajadores. Parte de su actividad de igual manera consistía, ¿sí? En describir tres obligaciones de los trabajadores. Y pues esto parecería ser un poco más sencillo, ¿no? Pues porque sabemos cuáles son. Ahora bien, ¿qué nos dice la ley? ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores de acuerdo a lo que está en el artículo 134? Pues decíamos, número uno es básico, ¿no? Prestar los servicios para los cuales se les está contratando. ¿Cómo trasladamos esto? ¿Cómo se encuentra contemplado en la ley? Nos dice la ley. Son obligaciones de los trabajadores cumplir las disposiciones y las normas del trabajo que son aplicables, ¿no? ¿Qué otra cosa? Tiene como obligación el trabajador, pues cumplir las normativas o cumplir todo aquello que se encuentra consagrado en el Reglamento Interior de Trabajo o en las normas oficiales mexicanas, ¿no? Y ya en nuestra sesión anterior, pues analizábamos lo que era un reglamento interno de trabajo, ¿no? ¿Qué otra obligación tienen los trabajadores? Por ejemplo, le decíamos también, una de las obligaciones que tienen los trabajadores es avisar inmediatamente al patrón en caso, ¿no? En caso de que no pueda asistir o que no vaya a asistir a su jornada laboral. Es una obligación que tienen los trabajadores, pero es muy claro en la fracción quinta del artículo 134 que dice, bueno, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, pues evidentemente si el trabajador sufre algún tipo de accidente, algún tipo de percance, donde esté fuera de sus posibilidades, avisar de manera inmediata que va a faltar a trabajar, pues está contemplado en la ley, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene como obligación los trabajadores? Nos dice la ley en la fracción séptima del artículo 134, observar las buenas costumbres en el desempeño de su trabajo, ¿no? Que en todo momento pues debe de guardar las formas, debe guardar las particularidades en términos de reglamento, en términos de lo que es socialmente aceptado, ¿no? Eso es parte de lo que son las obligaciones de los trabajadores. Ahora bien, así como hay obligaciones para los trabajadores, también hay cierto tipo, ¿sí? De prohibiciones que están contempladas para los trabajadores y que esta, como tal lo describe la tabla, están contempladas en el artículo 135. Y como recordarán ustedes también, la sesión anterior de estos artículos 132, 133, 134 y 135, pues ustedes tenían que completar esta tabla que se quedó como actividad, ¿no? Entonces, por último, ¿cuáles son las prohibiciones para los trabajadores? Las prohibiciones pues, las vamos a encontrar en el 135 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? ¿Cuáles son, por ejemplo, algún tipo de prohibición para los trabajadores, ¿no? Número uno, pues ejecutar cualquier tipo de acto, cualquier tipo de situación que pueda poner en peligro su propia seguridad o la seguridad de sus compañeros de trabajo o de terceras personas, ¿no? Otra prohibición para los trabajadores es faltar a su jornada laboral sin causa justificada o sin permiso del patrón, ¿no?
¿Qué otra prohibición existe? Por ejemplo, de conformidad en el artículo 135, fracción tercera, sustraer, ¿sí? O llevarse de la empresa o del establecimiento cierto tipo de útiles de trabajo o de materia prima o elaborada, ¿no? Esto está contemplado, pues, precisamente en la Ley Federal del Trabajo. Otra prohibición que se tiene para los trabajadores es, pues, asistir a la jornada laboral en estado de embriaguez o bajo el influjo de algún tipo de sustancia, ¿no? ¿Qué otra cosa tienen prohibidos, por ejemplo, los trabajadores? Suspender su jornada laboral sin que esté previamente autorizado por el patrón, ¿no? Entonces, estas prohibiciones que están contempladas para la clase trabajadora, las vamos a encontrar en 11 fracciones que se encuentran contenidas en el artículo 135, ¿no? Entonces, a grosso modo, de esto consistía, pues, la actividad que se quedó en la sesión anterior, ¿no? Donde analizamos precisamente obligaciones y prohibiciones tanto para trabajadores como para patrones, ¿sí? Esto de igual manera se quedó en su plataforma. Como les dije nuevamente, ustedes podían elegir cuáles eran dentro de todas las fracciones que contenían estos artículos, pues cuáles eran las que ustedes podían elegir, ¿no? Ahora bien, haciendo también un recuento de lo que nosotros veíamos en nuestra sesión anterior, pues decíamos, el reglamento interior de trabajo. Analizábamos el contenido del reglamento interior de trabajo. Y decíamos, el reglamento interior de trabajo, si bien es cierto, existen las normas del derecho laboral, pues también es cierto que las empresas o los establecimientos o los centros de trabajo necesitan sus propias pautas o pautas individualizadas sobre las cuales se tiene que desenvolver o se tiene que desarrollar pues el trabajo o las situaciones laborales, ¿no? Y decíamos, mínimamente, pues la Ley Federal del Trabajo nos contempla que un reglamento interior de trabajo, sí, que se encuentra o que se encuentra vigente en un establecimiento, pues debe contener pues las horas y entradas del personal, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que está destinado para las horas de comida, sí, o tal vez para algún tipo de reposo? ¿A qué hora empiezan, en el lugar en el que empiezan las jornadas, en el lugar en el que empiezan y terminan, ¿no? ¿Cuáles son las horas que se van a habilitar para hacer la limpieza? ¿Cuáles van a ser los días y lugares de pago? ¿Sí? ¿Cómo se van a estar ocupando, por ejemplo, los asientos, las sillas, para que los trabajadores lleven a cabo pues, algún tipo de descanso? Porque sabemos que hay jornadas de trabajo o ciertos tipos de trabajo que pues necesitan forzosamente que los trabajadores se encuentren todo tiempo de pie, ¿no? Pero sabemos también que la Ley Federal del Trabajo señala que en ese caso, cuando hay jornadas que pues ameritan que el trabajador se encuentre de pie, pues el patrón está obligado a proporcionar algún tipo de silla o de asiento para que de manera regular pues el trabajador lleve a cabo alguna forma de descanso, ¿no? ¿Qué otra cosa debe contener un reglamento interior de trabajo? Pues debe de contener por ejemplo, si es que el trabajador en algún momento se va a estar sometiendo a algún tipo de examen o de prueba médica, ¿sí? También cuáles son las disposiciones y procedimientos disciplinarios que van a persistir en una empresa o un establecimiento, ¿no? Todas aquellas disposiciones que sean necesarias y sean convenientes para que se lleve a cabo de una manera óptima, ¿sí? La jornada laboral. Ahora bien, decíamos, este reglamento interior de trabajo que se fije en una empresa o en un establecimiento, no basta con que sea por ahí una cartulina que se pegue donde sea en un lugar visible, no, tiene que ir más allá, ¿no? Para que el reglamento pues sea o se encuentre plenamente formado, ¿sí? Decíamos, número uno, se tiene que formar por una comisión mixta. ¿Que es una comisión mixta? Pues la comisión que está compuesta por el patrón o algún representante del patrón y por representante de los trabajadores, que pues en conjunto se reúnen y concuerdan que en efecto las disposiciones que están contenidas en un reglamento interior pues van a ser las idóneas. Una vez que lo aprueba esta comisión mixta, ¿sí? ¿Qué pasa? Si lo van a firmar y entonces en los plazos y en los términos que marca la ley, si dentro de los siguientes 8 días a los cuales se realice la firma, se va a depositar, es decir, se va a entregar para su validación y para que entonces tenga plena validez en lo que conocemos como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pues es una figura aparentemente nueva. ¿Por qué? Porque yo les comentaba, a raíz de la reforma laboral, sí, pues surge este nuevo organismo,
¿sí? Antes se depositaban en las juntas de conciliación y arbitraje, pues actualmente esas juntas, pues ya únicamente lo que se encuentran realizando es depurando todo el trabajo anterior que existía. Sin embargo, ya no tienen funciones o ya no encuentran o tienen conocimiento, pues de nuevos asuntos. Actualmente quien tiene conocimiento de esto, así como también del registro de los sindicatos, es lo que conocemos como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y que de igual manera, pues es parte de las autoridades del trabajo, ¿no? Entonces, una vez que se consensa este reglamento interno firmado por la comisión mixta, a los 8 días tendrá que depositarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y con esto, pues el reglamento pues ya nace o tiene plena validez, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque decíamos, si en algún momento llega o en alguna visita que realice la autoridad del trabajo, si alguna de las autoridades que dependen de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues parte de las cosas o de la documentación que revisan es que precisamente el reglamento interno de trabajo pues se encuentre depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿no? Entonces esa parte era muy importante. Ahora bien, ¿qué otra cosa analizábamos nuestra sesión anterior? ¿No? Decíamos, voy a presentar esta diapositiva, dígame si lo pueden ver, lo que es la rescisión laboral. Blanca, Kevin, Sí, maestra, sí se ve. sí, muy bien. Entonces, muy importante con esto, ¿no? Y fíjense con esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Decíamos, y hay que distinguir dos conceptos muy claros aquí, ¿no? Vamos a hablar de lo que es una rescisión laboral, que está fundamentada en el artículo 47 y 51 de lo que es la Ley Federal del Trabajo, una rescisión laboral. Aparte, existe lo que es una terminación de la relación laboral, ¿no? Que esa se encuentra fundamentada en el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, son conceptos diferentes. La rescisión y la terminación de la relación laboral, ¿no? ¿Qué pasa con la rescisión laboral? Si esta rescisión laboral, pues es una forma de terminación voluntaria de la relación laboral por alguna de las partes, ya sea que se conozca en forma de despido o en forma de renuncia. Ahora bien, otra actividad que yo les había comentado y que quedaba pues como pendiente para que pudiéramos dar continuidad a los temas subsecuentes y pudiéramos entonces dilucidar cuáles son las prestaciones que se dan o que derivan de la rescisión y de una terminación, pues era precisamente la lectura del artículo 47 y del artículo 51, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Decíamos, en el artículo 47 nos habla de lo que es la rescisión laboral sin responsabilidad para el patrón, ¿sí? Y el artículo 51 nos habla de lo que es la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. Entonces, en este concepto o en este mapa que ustedes pueden ver en su pantalla, es muy importante que pues lo tengan por ahí contemplado, que tengan algún apunte de él. ¿Por qué? Pues porque es como el punto medular sobre el cual vamos a estar haciendo nuestras comparaciones acerca de la terminación y de la rescisión y cuáles son las causales, ¿sí? Precisamente, ¿sí? Para que exista o para que existan las diferentes variantes, ¿no? Ahora bien, voy a mostrarles ahora bien, nuestra Ley Federal del Trabajo. Imagino también que pues no llevaron a cabo la lectura de los artículos, por eso que se los voy a presentar en este momento. Y tenemos aquí, ¿no? Entonces, mm, sí podemos ver aquí el artículo 47, ¿sí, verdad? Blanca, Kevin, ¿pueden ver? Sí, maestra. Sí, Entonces, dice aquí, ¿cuáles son las causas de rescisión de la relación del trabajo sin responsabilidad para el patrón? ¿No? ¿Qué pasa con esto? En este artículo 47, pues vamos a encontrar 15 fracciones, ¿no? Estas 15 fracciones en sí, para
ser un poco más concisos, pues es la forma en la cual puede dar, o puede existir una rescisión, una terminación de la relación laboral, ¿sí? Motivada por alguna conducta o alguna omisión del trabajador y que esta conducta o omisión, dado que es responsabilidad del trabajador, pues no genera una responsabilidad para el patrón. Es decir, el patrón no va a tener la responsabilidad, ¿sí? De que lo despida y que entonces el trabajador pues pida la reinstalación o pida su indemnización constitucional consistente en 3 meses de salario, ¿no? ¿Por qué? Porque en efecto hubo una rescisión de trabajo motivada por alguna conducta o omisión desplegada por el trabajador, es decir, no hubo responsabilidad para el patrón. Dentro de estos 15 incisos, pues únicamente para hacerlo un poco más corto, ¿sí? Nuevamente, ¿por qué? Porque esta fue una actividad que se quedó la sesión anterior, donde ustedes debían realizar la lectura y análisis del artículo 47, ¿sí? Para entender bien esa situación. Entonces, dentro de las causales que nos marca de la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador, si nos dice, por ejemplo, la fracción primera, dice, engañar al trabajador o en su caso el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias falsas en los que les atribuye al trabajador algún tipo de capacidad, de aptitud o facultad que carezca, ¿sí? En este caso, bajo esta causal de rescisión, dejará de tener efecto después de 30 días de prestar sus servicios el trabajador, ¿no? Entonces, cuando el trabajador engaña al patrón acerca de sus habilidades, de algún tipo de constancia o que es una constancia apócrifa, el patrón tendrá esa facultad de terminar la relación laboral sin que exista algún tipo de responsabilidad para él. Es decir, no se va a poder demandar un despido injustificado. ¿Por qué? Porque no hay responsabilidad. Pero ojo con esta primera causal, tiene un término de una prescripción que son de 30 días. Es decir, si pasados los 30 días, ¿sí? Que ya se tienen prestados, que se tiene conocimiento que hay algún tipo de engaño cometido por el trabajador bajo esta causal, pues entonces el hecho de invocar esto o de despedirlo después de 30 días, pues va a dejar de tener efecto. ¿Por qué? Pues porque así lo señala la ley. ¿Ok? Entonces, nuevamente, 47 son causales, ¿sí? O rescisión de la relación laboral sin que exista algún tipo de responsabilidad para el patrón, ¿no? Ahora bien, sigamos con esto. Decíamos, si en el 51, que lo podemos nosotros ver aquí en nuestra pantalla, el artículo 51 nos habla, son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, ¿no? ¿Qué pasa entonces con esto? Decíamos, son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Y vemos aquí, por ejemplo, cuando el patrón decide dar por rescindida una relación laboral, ¿sí? Pero sin que entonces exista una responsabilidad por parte del trabajador, simplemente entonces se entiende por exclusión que es por una responsabilidad del patrón, ¿no? ¿Cuándo se van a dar estas causales? ¿No? Y las tenemos aquí, son 10 causales. Número uno, cuando el patrón engaña, ¿sí? O en su caso, el gremio patronal, engaña al proponer un trabajo, ¿sí? Respecto de las condiciones del mismo. Es decir, te digo que te contrato para una cosa, sin embargo, en la práctica es otra, ¿no? Esa va a ser una causa de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador, ¿no? ¿Qué otra causal puede haber? Reducir el patrón el salario del trabajador sin que exista una causa justificada. Esa también es una situación por la cual el trabajador puede demandar al patrón, ¿no? Y que están contempladas precisamente en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, ese análisis que nosotros realizamos ahorita, ¿no? Ya lo vimos aquí y no sé si puedan, nada más para que quede en claro esto, ¿sí? Lo que analizábamos, decíamos 51 y 47, ¿no? Aquí lo podemos ver, 51 y 47. El 51 nos habla precisamente de lo que es la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador y son 10 fracciones, ¿no? Y el 47 nos señala las causales de rescisión de la relación de trabajo
sin responsabilidad para el patrón y decíamos en esta, pues son 15 fracciones que ya analizamos en nuestra ley y nuevamente reitero que ustedes debieron haber leído, ¿no? Entonces, vamos a entender que la rescisión de la relación laboral la vamos a encontrar contenida en el artículo 47 y 51, sin y con responsabilidad, ¿no? Ahora, entrándonos o analizando un poco en el artículo 51, que nos habla de las causas de rescisión de la relación laboral sin que exista responsabilidad para el trabajador, ¿no? Y decíamos, sin responsabilidad para el trabajador y nos maneja 10 fracciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una rescisión de la relación laboral sin responsabilidad del trabajador? Es decir, el patrón decide rescindir la relación laboral, ¿sí? Pero pues se dio alguno de los supuestos que estaba ahí, ¿no? Alguno de los supuestos, bajo alguno de los 10 supuestos que se encuentran consagrados. ¿Qué va a proceder? El trabajador puede separarse de su trabajo si dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se dé cualquiera de las causales que se encuentran contempladas, ¿no? Y entonces el patrón tendrá la obligación de indemnizar al trabajador, ¿sí? Siempre que escuchemos esta indemnización en materia laboral, vamos a hacer referencia al artículo 50, ¿sí? Y este artículo 50 nos habla que la indemnización constitucional consiste en pagar al trabajador lo correspondiente a 3 meses de salario. Eso es lo que en términos laborales entendemos por la indemnización constitucional, ¿sí? En este caso no opera la reinstalación. ¿Por qué? Pues porque evidentemente se terminó la relación laboral sin que existiera alguna causal para el trabajador, ¿no? Pues el trabajador en este caso no va a pedir una reinstalación, pues imagínense, está demandando que se le disminuyó el salario o en todo caso está ejecutando algún otro tipo de trabajo diferente al que fue contratado, pues lo menos que va a querer, ¿sí? Va a ser que se le reinstale en ese mismo tipo de funciones. Entonces, ¿qué procede de acuerdo a lo que está marcado en nuestra ley? Pues el patrón tendrá que indemnizar al trabajador en los términos del artículo 50. ¿Y qué nos dice el 50? Pues tendrá que indemnizarlo con el equivalente a 3 meses de salario, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos como una indemnización constitucional, ¿ok? Entonces, esto es, pues, brevemente o prácticamente lo que nosotros, bueno, lo que se había quedado en nuestra sesión anterior para que ustedes pudieran analizar, ¿no? Y ya concluyendo con esto, díganme si pueden ver mi diapositiva y nos habíamos quedado. Blanca y Kevin, ¿sí? La que es la Sí, rescisión maestra. laboral. Sí. Entonces, eso es la rescisión laboral. Entonces, recuerden, la rescisión laboral es una forma de terminación voluntaria, ¿no? ¿Por qué voluntaria? Pues porque puede ser por alguna acción u omisión cometida por el trabajador y entonces el patrón no tiene la obligación de reinstalarlo ni darle ningún tipo de prestación, ¿no? Pero también hay una forma de rescisión cuando se da u opera sin responsabilidad, sí, para el patrón, es decir, el trabajador pues cometió algún tipo de falta, algún tipo de omisión, ¿no? Y caso contrario, sin responsabilidad para el trabajador, cuando el patrón es quien comete algún tipo de acción o omisión, y entonces el patrón sí está obligado a indemnizar al trabajador en términos del artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo. Y aparte de los 3 meses constitucionales, pues todas las prestaciones que adeude, ya sea el proporcional de aguinaldo, la prima vacacional, las vacaciones, ¿no? Todo eso tendrá que indemnizarlo cuando opere o se configure lo que está en el artículo 51 en cualquiera de sus fracciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la rescisión laboral? El trabajador o el patrón, pues sabemos que en cualquier momento pueden rescindir la relación de trabajo por algún tipo de causa justificada sin que se incurra en alguna responsabilidad. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando encuadre en cualquiera de las fracciones del artículo 47 o 51, ¿no? En cualquiera de los supuestos, pues se va a generar una obligación para el patrón de generar o de realizar algún tipo de pago de una indemnización en los términos del artículo 48 y 50 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? 48 y 50, ¿sí? Nos van a hablar o nos hablan de lo que son los derechos del trabajador, ¿sí? Para, número uno, una reinstalación, o número dos, para lo que conocemos como la indemnización constitucional,
que es el correspondiente a los 3 meses de salario, ¿no? En eso versa en estos artículos, obviamente es lo que podemos señalar, ¿no? Eso es por cuanto hace la rescisión de la relación laboral. Ahora bien, decía yo en un principio, hay otro concepto que es la terminación, ¿no? La terminación de la relación laboral. Y esa terminación la vamos a encontrar en el artículo 53. ¿Qué es la terminación? ¿Cuándo se va a la terminación? La terminación se va a dar cuando existe un mutuo consentimiento de las partes, ¿no? También cuando hay una muerte del trabajador, cuando la terminación o se da una terminación de una obra para la cual se fue contratado, o hay un vencimiento de un término o de inversión de capital, ¿no? De conformidad con las formas de prestar el trabajo que se encuentran estipuladas en los numerales 36, 37 y 38. ¿Cuándo también se va a la terminación de una relación laboral? Cuando hay incapacidad física o mental, ¿sí? O una inhabilidad manifiesta, es decir, que se puede palpar, que se puede ver, del trabajador, ¿sí? Y que este tipo de incapacidad, pues, le haga imposible seguir prestando, ¿sí? Sus trabajos, ¿sí? ¿Y cuál es la quinta causa de terminación de la relación laboral? Pues, cualquiera de lo que se encuentre contemplada en los casos del artículo 434, ¿no? ¿Y qué nos dice el 434? Brevemente vamos a ver nada más uno, ¿no? Alguna de los conceptos que nos marca el 434, que es ya una terminación de la relación laboral. Lo podemos ver aquí, ¿no? Dice 434 son causas de terminación de la relación de trabajo, fuerza mayor o caso fortuito, no imputable al patrón, alguna incapacidad física, ¿sí? La incostabilidad notoria del préstamo o del desempeño del trabajo, el agotamiento de la materia, ¿sí? Sobre la cual se ejecutaba un trabajo, ¿sí? Nuevamente nos hace referencia al artículo 38, o inclusive se va a terminar una relación laboral cuando ¿sí? Se declare en quiebra, de que una quiebra, pero que esté declarada legalmente una empresa o algún centro de trabajo, ¿no? Entonces, esas son las formas de terminación de la relación laboral, que de igual manera, pues se encuentran contempladas en nuestra ley. ¿Qué va a pasar entonces cuando se declara em, pues una terminación, como lo que podemos ver aquí, ¿no? Vamos a poner aquí, ¿ve? Se puede ver si pueden ver esta diapositiva. Sí, maestra. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar si, decíamos, una de las causales de terminación de la relación laboral, pues sea la incapacidad del trabajador, ¿no? Que entonces, una vez que esté incapacitado, pues ya no pueda seguir desempeñando su trabajo, ¿no? ¿Qué señala la ley? Cuando suceda eso, que es la fracción cuarta del artículo 53, si la incapacidad deviene de un riesgo no profesional, es decir, de alguno de los riesgos de trabajo, ¿sí? El trabajador va a tener derecho a que se le pague un mes de salario, ¿sí? Y 12 días por cada año de servicio, ¿sí? De conformidad, pues, con las prestaciones o con la condición de trabajo, que es la prima vacacional, ¿sí? O en todo caso, si así lo desea, a que se le proporcione algún otro tipo de empleo con el cual sea compatible a las aptitudes y a las nuevas situaciones que está presentando derivado de una incapacidad, ¿no? Esto opera, y es muy claro esta puntualización, opera cuando la incapacidad del trabajador proviene de un riesgo no profesional, ¿no? Recuerden que en la sesión anterior nosotros estudiábamos lo que son los riesgos de trabajo, ¿no? Y que decíamos, está dividido en enfermedades del trabajo y en riesgos de trabajo, ¿no? Si excluyendo todo eso, el trabajador se declara o le declaran una incapacidad que no proviene de alguno de los riesgos de trabajo, ¿qué va a suceder? Va a tener derecho a esta parte que nosotros estamos analizando. Es decir, va a tener derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicio, de acuerdo a lo que está estipulado en lo concerniente al pago de la prima vacacional, ¿sí? Y pues esto independientemente de todas las otras demás prestaciones que le correspondan, o en todo caso, de igual manera, si hay forma de reinstalarlo en algún otro tipo de actividad que sea compatible con su condición, pues también tendrá derecho a ello, ¿no?
¿Qué otra cosa? Tendrá derecho a que se le pague los días trabajados y no pagados, eso ya sabemos, al momento en que se le finaliza la relación laboral. La parte proporcional de aguinaldo también debe ser pagado, la parte proporcional de vacaciones, la parte proporcional de la prima vacacional, la prima de antigüedad, si es que procede, ¿sí? Y las otras y demás prestaciones que se encuentren vigentes y que hayan quedado pactadas en un contrato de trabajo o en las condiciones generales de trabajo en caso de que el trabajador pertenezca a un gremio sindical, ¿no? Como puede ser bonos, comisiones, fondos de ahorro, utilidades, entre otros, ¿no? Todo esto, pues al término de la relación laboral, tendrá derecho a que se le pague, ¿no? Ahora bien, existe algo que se llama prescripción de la relación laboral, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Qué es la prescripción? La prescripción es el tiempo en el que se extingue el derecho para ejercitar algún tipo de acción, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Si hay algún tipo de despido, ¿sí? Que vamos a conocerlo como despido injustificado y que se encuentre o que no encuentre motivación en los artículos 47 y 51, ¿sí? O cualquier tipo de acción que los trabajadores quieran emprender, tienen un tiempo para ejecutar, ¿sí? Un tiempo en el cual tienen que ejecutar su acción. Y recuerden, ojo con esto muy importante, las acciones que se ejecuten tendrán o se llevan a cabo ante la jurisdicción de una autoridad del trabajo, ya sea ante un centro de conciliación o ante un tribunal laboral. Un tribunal laboral pues ya es una autoridad judicial, una autoridad jurisdiccional y pues los centros de conciliación son meramente autoridades del trabajo, sí, es cierto, tienen capacidad, pero son únicamente administrativas, no dictan laudos, no dictan sentencias, no dictan resoluciones, únicamente ante ellos tienen facultades como autoridad del trabajo pues para firmar convenios, para ratificarlos, para aceptar o para cualquier otra situación. Pero para que un trabajador o un patrón ejecuten algún tipo de acción, ¿sí? Derivado de alguna falta, de alguna omisión, de algún cumplimiento, de algún incumplimiento, existe un término que la ley marca, ¿no? ¿Cuál es este término que la ley marca? ¿No? Vamos a verlo aquí. Está aquí. Nos dice aquí que son del 516. Lo vamos a mostrar brevemente. Sí podemos ver la Ley Federal del Trabajo, Blanca y Kevin. No, maestra, no. No, no se ve. Entonces, vamos a ver. Ahora sí ya la pueden ver. Sí, maestra. Sí. Ok. Entonces, ponga mucha atención con esto, por favor, porque esta es la última actividad que se va a quedar programada, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Está ya en su plataforma y se dice y se llama como prescripción, ¿no? Dice así, y viene a partir del 516. Las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, ¿no? Con la excepción que se consignan en los artículos siguientes, ¿no? Entonces, términos generales, todas las acciones del trabajo, es decir, todo aquello que se quiera ejercitar ante una autoridad del trabajo, prescribe en un año. Pero hay excepciones y nos marca la primera excepción, dice en un mes, ¿no? Las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos a sus salarios, ¿no? O las acciones de los trabajadores para separarse de su cargo, prescriben en un mes. ¿No? Luego dice aquí, prescriben en 2 meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si en el caso de algún trabajador que sea separado de su trabajo sin alguna causa justificada, este tendrá un término de 2 meses contados a partir del día siguiente en que se genere la separación para acudir ante una autoridad del trabajo, ¿sí? Para solicitar ya sea la reinstalación o bien un acuerdo conciliatorio, ¿no? Actualmente la ley prevé que
pues previo llevar el asunto a un tribunal, pues se tendrá que desahogar, ¿sí? La previa conciliación precisamente en los centros de conciliación, ¿sí? Si no se ejecuta algún tipo de conciliación, entonces se procede a iniciar lo que es un juicio, ¿no? Y precisamente entonces lo vemos aquí, si pasa un término de 2 meses, ¿sí? En los cuales el trabajador no se pronuncie ante una autoridad del trabajo, entonces pues prescribe ese derecho, ¿no? Ya no va a tener derecho a ejercitarlo después, ¿no? Y posteriormente en el artículo 519 nos dice prescriben en 2 años. ¿Qué prescribe en 2 años? ¿Sí? Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo, ¿sí? Hablábamos en nuestra sesión anterior, ¿qué pasa con los riesgos de trabajo? Sabemos que en caso de que se ha sufrido un riesgo de trabajo, de acuerdo a las tablas que se encuentran contempladas en nuestra misma ley, pues se le tendrá la obligación de dar una indemnización. Pero ¿qué pasa si transcurre el tiempo y no se le da esa indemnización? Pues el trabajador tiene que acudir ante una autoridad laboral para que esto le sea decretado, y ya sea que haga una conciliación o bien se inicie un procedimiento judicial, ¿sí? Pero ojo con esto. Si después o al día siguiente de que se declare ya algún tipo de incapacidad derivada de un riesgo de trabajo, ¿sí? Y entonces no se hace el pago correspondiente por indemnización, ¿sí? El trabajador tendrá hasta 2 años, ¿sí? Para reclamar el pago de sus indemnizaciones. Si el trabajador no ejercita su derecho ante la autoridad del trabajo en el término de estos 2 años, entonces la acción prescribe. Es decir, posteriormente ya no tendrá efectos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, estos son los términos, ¿sí? Que maneja nuestra Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, ¿cuál es la actividad que va a quedar o que se queda como última actividad referente a esto, ¿no? Lo podemos ver aquí. Número 1, van a analizar o van a realizar la lectura de los artículos 516 a 519 y únicamente se queda como actividad elaborar un esquema con los 3 términos que se manejan. Ya vieron que son 3 términos. Dice, términos general es 1 año, ¿sí? Pero nos marca las demás excepciones, ¿sí? Las que analizamos hace un momento. Artículo 516 a 519. ¿Estamos de acuerdo, Blanca y Kevin? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Blanca y Kevin? ¿Sí, Blanca? Sí, maestra. Perfecto. Entonces, eso es, concluyendo ya de igual manera en su plataforma ya se encuentra habilitado esto, ¿eh? Y les recuerdo nuevamente, hoy es nuestra última sesión, ahorita al término les voy a explicar cómo es que está nuestra evaluación. Y para dar continuidad y ya para ir cerrando esta situación de lo que es la rescisión y la terminación, decíamos, retomando lo de nuestra diapositiva anterior, la terminación de las relaciones laborales se encuentra contemplada en el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y son 5 causales, ¿no? Ya lo sabíamos, ya los analizamos hace unos minutos, ¿no? Ahora bien, dice, ¿qué más pasa? ¿Qué sucede cuando se da esta terminación que está contemplada en el 53? Dice, ¿cuáles son las causales de terminación? Mutuo consentimiento de las partes, es decir, yo trabajador ya no quiero continuar, yo patrón pues lo acepto, o bien el patrón dice, sabes que ya no quiero que continúes, el trabajador acepta y pues se da por terminado de manera voluntaria. O otra forma de terminación, decíamos, es cuando el trabajador fallece, también se termina la relación laboral, ¿no? O cuando se termina una obra para la que se fue contratada, o cuando se termina una inversión de capital, ¿no? De conformidad con el artículo 36, 37 y 38. Decíamos, otra forma de terminación de la relación laboral es la incapacidad física o mental, ¿sí? Que sea pues plenamente decretada y manifiesta del trabajador y que esta incapacidad lo lleve o que haga imposible la prestación del trabajo, ¿no? Y pues todos los demás casos que hace referencia al artículo 434, que igual analizábamos hace un momento. Y decíamos, todas estas 5 fracciones
incluyendo las otras 5 que están contempladas en el 434, son causales o bueno, son formas de terminación de la relación de trabajo. Y decimos, ¿qué procede? ¿Qué procede cuando se configura cualquiera de estas, sí, más las que se encuentran en el artículo 434? ¿Qué va a pasar? ¿No? Va a pasar entonces, y decíamos, cuando hay una incapacidad que proviene de un riesgo no profesional, el trabajador se le tiene que pagar entonces, ¿sí? El mes de salario y 12 días por cada año de servicio. Estos 12 días por cada año de servicio es lo que corresponde a lo que es la prima vacacional, ¿no? Eso es lo que tiene. Y aparte, pues todas las demás prestaciones que se hayan plasmado en un contrato laboral, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos dice el artículo 55? Si en el juicio correspondiente, ¿sí? Si es que se lleva a cabo un juicio, ¿sí? Y entonces el patrón no comprueba las causas de terminación, el trabajador tendrá derecho, ¿sí? A que le sea pagado los derechos que están consignados en el artículo 48. Y ojo con esto, ¿qué quiere decir nuestro artículo 55? ¿Sí? Es el caso o es la exposición clara y precisa de un despido injustificado, ¿no? Y ojo con esto, porque este despido injustificado, y es muy clara la ley, porque dice que si en un juicio, ¿no? Y es un juicio donde se puede pedir una reinstalación o bien donde se puede pedir el pago de una indemnización derivado de un despido injustificado, ¿no? Si se lleva todo este asunto a juicio y en el juicio el patrón no logra comprobar las causas de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón que se encuentran contempladas en el artículo 47, ¿sí? Vean, por eso les decía la importancia, pues, del análisis previo de esos numerales, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El trabajador tendrá derecho a que se le indemnice en términos de ley, es decir, sus 3 meses de salario más las demás prestaciones que se le tengan adeudadas, ¿sí? Es decir, la prima vacacional, que son 12 días por cada año de trabajo, ¿no? Y pues todos los demás bonos, todo lo que se haya plasmado, entonces el trabajador tendrá derecho a eso. ¿Por qué? Porque en el juicio el patrón no pudo comprobar las causas de terminación sin responsabilidad para el patrón, ¿no? Entonces, todo esto a lo que yo voy es que es una cadena, sí, una cadena de análisis que se tiene que realizar previamente, pues para tener pleno conocimiento de cuáles son las situaciones que, los derechos que se tienen plasmados. Regularmente, pues en derecho laboral, se tiene la idea que únicamente se le tienen que pagar las prestaciones pendientes, ¿no? Lo que es el proporcional de aguinaldo, la prima vacacional, las vacaciones. Sin embargo, es muy importante contemplar que la ley señala, ¿no? Se le tienen que pagar los 3 meses, cuando es una indemnización, pues son los 3 meses de salario, aunado a que si es un despido injustificado, se le tendrá que pagar la indemnización constitucional más los 12 días de salario por cada año trabajado que corresponde a una prima vacacional y también la prima de antigüedad que se encuentra contemplada en la ley, aparte de todas las demás prestaciones como es proporcional de aguinaldo, como son algún tipo de beneficio que se tenía, fondo de ahorro y todo esto, ¿no? Entre más se tenga conocimiento de las prestaciones que se encuentran pues contempladas en la ley derivada, ¿sí? De algún tipo de terminación de la relación laboral sin que hubiera existido responsabilidad para el trabajador, pues más beneficios se le puede entonces otorgar a la clase trabajadora derivado de un despido injustificado, ¿sí? Entonces, todo esto, pues lo podemos encontrar en esta normativa, ¿ok? Hasta aquí, Kevin y Blanca, ¿alguna duda que quieran exponer? Blanca, Kevin, De momento no me sé. ¿seguros? Muy bien, ok. Blanca, No, maestra. ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar con esto. Y vamos a dar paso, una vez que ya hemos analizado pues todos estos tipos de rescisión o de rescisión de la relación laboral, terminación de la relación laboral, cuáles son los derechos que derivan de cada uno de estos dos supuestos, ¿sí? Vamos a dar paso a nuestro último tema,
qué es el derecho sindical. El derecho sindical también lo vamos a conocer como un derecho colectivo, ¿sí? Y precisamente, pues, de su nombre deriva, ¿no? Que es un derecho, pues, que agrupa o es que forma parte de una colectividad, ¿sí? Y entonces de aquí vamos a tener nuestra división del derecho del trabajo. Hasta el momento únicamente hemos analizado o lo hemos visto como el derecho individual del trabajo. ¿Por qué? Porque hablamos de individuos. Ahora también sabemos que existe el derecho sindical, que hace alusión al derecho colectivo, ¿sí? Y esto hace referencia, pues, a lo que son las agrupaciones o lo que son los sindicatos, ¿sí? Que pues me imagino que ya ustedes pues tienen algún tipo de conocimiento acerca de lo que son los sindicatos. Subjetivamente, sí, subjetivamente, es decir, sustancialmente, ¿qué entendemos por el derecho sindical? ¿No? El derecho sindical es aquel que considera fundamentalmente, ¿sí?, las facultades que tiene un individuo integrante de una producción, ¿sí?, ya sea como patrón o como trabajador, y que estos individuos, ya sea patrón o trabajador, pueden unir sus fuerzas, ¿sí? Pero pues separadamente. ¿Por qué? Porque hay gremios o sindicatos de trabajadores y hay gremios o sindicatos de patrones, ¿sí? Los cuales se unen, ¿sí? Y forman uniones, ¿sí? Para tener mayor fuerza y mayor o mejor defensa de sus intereses, ¿sí? De sus responsabilidades, ¿sí? Es decir, pues tienen intereses afines, ¿sí? En el rango de su categoría. Y lo más importante, ¿sí? Estos sindicatos se forman con el objeto o el objetivo de defender sus derechos profesionales y efectivamente hacerlos efectivos, ¿no? Objetivamente, si nosotros lo encuadramos ya en la normativa jurídica, vamos a entender que el derecho sindical, ¿sí?, es una parte del derecho del trabajo que va a comprender un conjunto de normas jurídicas, ¿sí?, que van a reconocer la facultad y el derecho que tiene un patrón o que tiene un trabajador para asociarse en defensa de sus intereses. Por eso les decía, tenemos sindicatos de patrones y tenemos sindicatos, ¿sí?, de trabajadores. No, es muy común que pensemos que únicamente existen sindicatos de trabajadores, pero no es así, ¿sí? También existen sindicatos, ¿sí?, de patrones. Y a su vez también es muy importante mencionar que estos sindicatos se pueden agrupar en otras asociaciones más grandes que conocemos como federaciones o confederaciones, ¿no? Sin embargo, pues hasta el momento lo que nosotros hemos leído y analizado, vemos que entonces parte del derecho sindical también es parte del derecho del trabajo y comprende el estudio y análisis de las normas jurídicas que vienen a reconocer las facultades y derechos que tiene patrón y trabajador de asociarse con personas de su misma característica para asociarse en la defensa de sus intereses y derechos profesionales. ¿Ok? Hasta aquí queda claro, Kevin y Blanca, lo que es el derecho sindical o cómo está conformado esta parte de los sindicatos. Kevin y Blanca. Sí, Sí, maestra. maestra. ¿Sí? Ok, perfecto. Ok, entonces, ¿no? Decíamos, esta parte del derecho sindical, pues, es parte del derecho del trabajo. So, comprende normas jurídicas. ¿Qué normas jurídicas? Pues las que van a regular la formación, ¿sí?, de las funciones y la actividad que van a tener las asociaciones profesionales, ¿sí? Estas asociaciones profesionales las vamos a conocer como sindicatos. Y vamos a entender que estos sindicatos tienen la función de defender los intereses, ¿sí?, de las diferentes categorías de profesionales, es decir, trabajadores o patrones, ¿no? Y entonces, pues van a sacar el provecho de esta unión, de estos elementos componentes para, pues, número uno, tener armonía, tener la defensa de sus intereses y los intereses de la producción, ¿no? Ahora bien, si nosotros pudiéramos definir o tuviéramos que definir qué es un sindicato es una asociación, ¿sí?, de trabajadores o de patrones que se encuentra constituida
con la finalidad del estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. ¿Sí? Eso es un sindicato, una asociación de trabajadores o de patrones que se encuentra constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Ahora bien, los sindicatos tienen o se les tiene que reconocer una personalidad jurídica, ¿sí? Una personalidad jurídica, es decir, tienen derechos y tienen obligaciones, es decir, son organizaciones que nacen a la luz de una normativa, tienen que cumplir ciertas formalidades, ¿ok? Para esto, Blanca, te voy a pedir que me puedes apoyar en la lectura de esta diapositiva, por favor. Sí, maestra. Adelante. El reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y patrones, así como sus federaciones y confederaciones, no estará sujeta a condiciones que impliquen restricción alguna a sus garantías y derechos. Entre ellos, primero, redactar sus Estatuto. estatus y reglamentos administrativos. Elegir libremente sus representantes. Tercero, organizar su administración y sus actividades. Cuarto, formular su programación de acción. Quinto, constituir las organizaciones que estimen convenientes. Y sexto, no estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación por vía administrativa. Ok, gracias. Entonces, esto que se encuentra contemplado en estas fracciones, pues son garantías y son derechos que tienen los sindicatos de patrones o de trabajadores. Es decir, ellos tienen derecho a redactar sus propios estatutos. ¿Qué son los estatutos? Pues son estas fracciones o estas bases normativas que dan vida a un sindicato. ¿Para qué están creados? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cómo están conformados? ¿Quiénes pueden tener acceso al sindicato? ¿Sí? Esos son los estatutos, son como normativas sobre las cuales se rigen los sindicatos. Y también tienen sus reglamentos administrativos, ¿sí? Los sindicatos pueden elegir libremente a sus representantes por conducto de las votaciones que se lleven a cabo, ¿sí? O como estén organizadas en sus estatutos, ¿sí? Los sindicatos tienen derecho también a organizar su administración, sus actividades, constituir cualquier tipo de organización que considere conveniente, ¿sí? Y no estarán sujetos a disolución, suspensión o cancelación por la vía administrativa. Es decir, existe un procedimiento ante la autoridad laboral para que exista la disolución, la suspensión o la cancelación de un sindicato. Entonces, esto que podemos ver aquí, pues son derechos que tienen los sindicatos, ¿no? Ahora bien, decíamos, los sindicatos pueden ser sindicatos de trabajadores o sindicatos de patrones, ¿sí? Y la ley nos dice, ¿sí? Los sindicatos de trabajadores tienen diferentes tipos, ¿sí? Dentro de los cuales nosotros podemos encontrar, ¿no? Los sindicatos de trabajadores pueden ser sindicatos gremiales, sindicatos de empresa, sindicatos industriales, sindicatos nacionales de industria y los sindicatos de oficios varios. ¿Sí? Primeramente, ¿qué es un sindicato gremial de trabajador? Son aquellos sindicatos que están formados por trabajadores de una misma profesión, de un mismo oficio, ¿sí? Misma profesión, mismo oficio, y lo vamos a conocer como un sindicato gremial. Aparte hay otro tipo de sindicato que es el sindicato de empresa, ¿sí? Son los sindicatos que prestan o está formado por trabajadores que prestan sus servicios para una misma empresa, ¿sí? Esa es la diferencia. También existen lo que son los sindicatos industriales, ¿sí? Esos sindicatos industriales son los que están formados por trabajadores que prestan sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Los sindicatos nacionales de industria, ¿sí? Los que están formados por trabajadores que prestan sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial que están instalados en dos o más entidades federativas, ¿sí? Y también existen los sindicatos de trabajadores de oficios varios, ¿sí? Estos sindicatos de trabajadores de oficios varios están conformados por trabajadores que tienen diferentes profesiones, ¿sí? Pero, ¿sí? Puede ser
o estos sindicatos solamente se pueden constituir cuando en algún municipio, ¿sí? El número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20, ¿sí? Esta clasificación, pues únicamente está marcada de manera enunciativa, sin embargo, pues los trabajadores podrán agruparse o en algún momento que exista alguna otra forma de organización y siempre y cuando esté previamente declarado en sus estatutos, pues podrán agruparse. ¿No? Esos son solamente algún tipo de ejemplificación de los sindicatos, ¿sí? Si en algún momento los trabajadores se agrupan por algún otro tipo de opción, o hay algún otro tipo de forma de organización de un sindicato de trabajadores, pues tendrán esa libertad de realizarlo siempre y cuando sea acordado o sea aceptado por el centro de conciliación, que ahorita vamos a ver cuál es el proceso para que se pueda registrar, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los sindicatos de patrones? Si en este caso pues vemos nada más una subdivisión que es un poco más restrictiva en comparación con los sindicatos de los trabajadores. Los sindicatos de los trabajadores pueden ser, ¿no? Aquellos que estén formados por patrones de una o varias ramas de actividades, ¿sí? Y un sindicato de patrones puede ser nacional, que está formado por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. Eso lo vamos a conocer como sindicato de patrones nacionales. Por ejemplo, un ejemplo de este tipo de sindicato de patrones, pues, lo vamos a ver en la Canacintra, que es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, ¿sí? Es un sindicato de patrones, en este caso es un sindicato de patrón nacional, ¿por qué? Porque está conformada por patrones de varias ramas o de diferentes actividades, ¿sí? De diferentes entidades federativas, ¿no? Y así está conformado los sindicatos de patrones. Ahora bien, ya que vimos la clasificación de los sindicatos de trabajadores y de patrones, ahora vamos a ver cómo están integrados, ¿no? ¿Cómo pueden ser los miembros? ¿Sí? Los sindicatos deben constituirse con un mínimo de 20 trabajadores, ¿sí? Cuando estamos hablando de un sindicato de trabajadores, el mínimo por el cual se deben conformar es de 20, ¿sí? Si hay 20 personas que se puedan agrupar de acuerdo a los términos que vimos de ley, entonces estamos hablando que se puede constituir un sindicato, ¿sí? Pero estamos hablando de miembros de un sindicato de trabajadores. ¿Qué pasa con los sindicatos de patrones? ¿Sí? Mínimamente para los sindicatos de patrones deben de ser 3, ¿no? Y en el caso de los sindicatos de trabajadores, ¿sí? Cuando existe algún tipo de controversia ante los tribunales laborales, ¿sí? O ante los centros de conciliación respecto a su constitución, ¿sí? Para determinar un número mínimo, se va a tomar en consideración aquellos cuya relación de labor o relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro de los 70 días naturales a la fecha de constitución, ¿no? Es decir, en ocasiones los sindicatos de trabajadores, pues puede ser que agrupen 20, pero qué tal si en el proceso de registro, pues algún momento se dio por rescindida la relación laboral y entonces ya no alcanzan el mínimo, ¿sí? Entonces, ahí es donde se hace un conteo, donde se toma en consideración la relación que se hubiera rescindido dentro de los 60 días naturales o anteriores a la fecha de la Constitución, ¿no? Ahora bien, decíamos, también hay federaciones y hay confederaciones, ¿no? Las federaciones y las confederaciones es la agrupación de los sindicatos. Las federaciones y las confederaciones deben constituirse por al menos 2 organizaciones sindicales, es decir, si se unen 2 sindicatos, van a formar una confederación, ¿no? Entonces, esto es la forma en la cual se integran los sindicatos y cómo a su vez los sindicatos pueden agruparse en federaciones y en confederaciones, ¿ok? Podemos ver aquí, una federación es la unión de 200 sindicatos, 200 o más sindicatos. Y una confederación es la unión de 3 o más federaciones, ¿no? Entonces, perdón, la federación son 20 o más sindicatos, ¿sí? Si 20 o más sindicatos de trabajadores se agrupan, forman una federación, ¿sí? Si 20 o más sindicatos de patrones se agrupen, van a formar una federación, ¿sí? Y a su vez, si estas federaciones se agrupan, van a formar una confederación, ¿sí? Si 3 federaciones o más se agrupan, forman una
confederación. No importa si es de trabajadores o si es de patrones. Entonces, vemos aquí cómo dentro del derecho sindical, que forma parte del derecho del trabajo, existen las asociaciones gremiales, como pueden ser los sindicatos, y a la vez los sindicatos se agrupan para formar federaciones y a su vez estas federaciones forman confederaciones. ¿Sí queda claro esta parte, Blanca y Kevin? ¿Cómo es que se forman los sindicatos y cómo estos a su vez también pueden formar federaciones y confederaciones? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, maestra. Kevin, ok, perfecto. Sí. Entonces, ahora, muy importante, ¿cómo se lleva a cabo el registro de un sindicato? No crean que nada más es que ya se juntan 20 y ya se formó un sindicato de trabajadores, o se juntan 3 y se formó un sindicato de trabajadores, no. Existe un procedimiento, sí, un procedimiento para que se pueda llevar a cabo pues el registro o tengan ya una personalidad jurídica los sindicatos, ¿sí? Y entonces los estatutos tengan validez y entonces tengan un registro ante la autoridad laboral. ¿Cómo se lleva a cabo este registro? Muy importante, muy importante. Los sindicatos deben registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se les va a entregar un original y una copia número 1. ¿Sí? Apóyame con la fracción primera que dice Kevin. Copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. Bien, muchísimas gracias. Número 1, se va a entregar un original, una copia de esta copia de la Asamblea Constitutiva. ¿Sí? ¿Qué más se va a entregar? Una lista o listas autorizadas con el número, nombres, CURP y domicilio de sus miembros, ¿no? Esta lista debe tener, número 1, cuando se trate de sindicatos conformados por trabajadores, el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se presta servicio, ¿sí? Cuando se trate de un sindicato conformado por patrones, el nombre y domicilio de la empresa, ¿sí? En donde se cuente con trabajadores, ¿sí? Y de igual manera se tendrá que entregar copia autorizada de los estatutos, ¿no? Cumpliendo los requisitos que marca el artículo 371 de la ley. Es decir, los estatutos recuerden que son las formas de organización de un sindicato, ¿sí? Y el 371 nos debe o nos marca los requisitos mínimos de organización que debe tener un sindicato, ¿no? ¿Qué otra cosa se debe entregar? La copia autorizada del acta de asamblea en la que se eligió a la mesa directiva, ¿no? Y pues obviamente los demás requisitos que se marquen en el 376 de la Ley Federal del Trabajo, eh, como puede ser la documentación de los miembros del sindicato, ¿sí? Como puede ser las votaciones para elegir a su mesa directiva, ¿no? Y toda esta solicitud debe contener la firma del secretario general del sindicato, ¿sí? O el homólogo que haya quedado, ¿sí? En los estatutos, ¿sí? Salvo que los estatutos generen o indiquen alguna otra forma sobre la cual estén firmadas los estatutos, ¿no? Y entonces esa es la forma en la cual se deben registrar. Ahora bien, ustedes van a ver aquí en sus diapositivas, les voy a dejar a su disposición 2 enlaces para que ustedes cuando tengan la oportunidad lo puedan ver, ¿sí? Es más que nada información referente, son videos un poco largos, duran 10, 11 minutos, ¿sí? De cómo es que se lleva a cabo el registro ante el Centro Federal de Conciliación, ¿sí? De un sindicato. Y en el otro vemos, en este video, pues van a ver ustedes cómo es que se agrupan y se registran las federaciones y las confederaciones, ¿no? Aquí en estos videos van a entender ustedes cómo es que el Centro Federal de Conciliación, ¿sí? Tiene a cabo, lleva a cabo, entre otras funciones, ya veíamos también el Centro Federal de Conciliación, también se encarga de avalar o que ante ellos se depositen los reglamentos interiores de trabajo, pero también se encargan de que ellos avalen o en ellos se depositen los, eh, los registros de un sindicato o los registros de una federación y de una confederación. Entonces, en algún momento que ustedes tengan la oportunidad o unos minutos para poder ver estos videos, pues pueden verlo para ampliar el conocimiento referente a lo que son las reformas de registro de un sindicato, de una federación y de una confederación ante la autoridad del trabajo, ¿no? Decíamos entonces,
Una vez se quedan registrados ante la autoridad, pues entonces ya pueden ejercer todas sus facultades, están congregados, tienen pues la defensa de sus derechos, ¿no? Y sabemos pues en la práctica que en efecto pertenecer a un gremio sindical pues trae en cierto momento pues diferentes ventajas o diferentes situaciones donde pues se ve la protección de los derechos laborales de las personas que forman parte de un sindicato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la pérdida de registro de un sindicato? ¿Sí? Un sindicato, ¿sí? Una federación y una confederación pueden cancelarse, ¿sí? Pero ¿cuándo se pueden cancelar? Y únicamente tenemos tres incisos, ¿no? ¿Cuándo se pueden cancelar? Número uno, cuando se declara una disolución, es decir, que todos estén de acuerdo en que ese sindicato se diluya, ¿sí? O porque van a dejar de tener los requisitos legales, por ejemplo, que ya no tengan el mínimo de integrantes, en el caso de un sindicato de trabajadores que sean menos de 20 y en el caso de los patrones que sean menos de 3, ¿no? ¿Cuándo también va a perder su registro un sindicato? Cuando incumplan con el objeto que se encuentre consagrado en su acta constitutiva y en sus estatutos, ¿sí? Cuando también sus apoderados o el secretario general o sus representantes incurran en un acto de extorsión en contra de los patrones, ¿no? También va a ser una causal de pérdida de registro, ¿sí? De lo que es el registro sindical. Pero ojo con esto, todo esto se tiene que, lo que está contemplado en la fracción tercera, se tiene que llevar a cabo por la vía jurisdiccional, es decir, promoviendo una acción, es decir, un juicio ante la autoridad laboral competente, ¿no? Esto independientemente de todas las demás responsabilidades que pudieran surgir en materia civil o en materia penal. Entonces, sí, efectivamente, los sindicatos, federaciones y confederaciones pueden perder su registro. Sí, se da una cancelación en los casos que podemos estar o que podemos nosotros analizar y que podemos ver en esta diapositiva, que son tres fracciones, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la capacidad? ¿Qué es la capacidad? Es aquello que pueden realizar los sindicatos, ¿sí? ¿Para qué tienen capacidad los sindicatos? ¿No? Blanca, ¿me puedes ayudar con esta lectura, por favor? Capacidad de los sindicatos. Los sindicatos, federaciones y confederaciones legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad para, número uno, adquirir bienes muebles. Dos, adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y directamente al objeto de su institución. Y tres, defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes. Cuatro, establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la economía de sus afiliados. Continúo con Y las 5. permítame, que no, ahí está, ahí está. Y fracción adicionada. Las 5, establecer y gestionar sociedades, cooperativas y cajas de ahorro para sus afiliados, así como cualquier otra figura análoga. ¿Ok? Gracias, Blanca. Entonces, los sindicatos tienen esta capacidad, ¿no? Los sindicatos, las federaciones y las confederaciones que se encuentren legalmente constituidos, es decir, que tengan su registro ante el Centro Federal de Conciliación, habla más que nada esta capacidad patrimonial. Pueden adquirir bienes muebles, ¿sí? Bienes inmuebles. Recuerden que los bienes muebles son todos aquellos, sí, que pueden ser transportados, movidos con uso de una fuerza externa. Bienes inmuebles son todos aquellos que se encuentran adheridos a algún tipo de bien material, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa pueden realizar? Eso en la cuestión de de patrimonial. ¿Qué más pueden hacer? Pueden defender ante las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes, ¿sí? Nuevamente, en cuestiones patrimoniales, la capacidad de un sindicato pueden fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la economía de sus afiliados y también pueden gestionar sociedades cooperativas y cajas de ahorro para los afiliados, ¿no? Esa es la capacidad que pueden tener los sindicatos, es decir,
parte de lo que pueden hacer, ¿no? Ahora bien, ¿cuándo se va a disolver un sindicato? ¿Sí? Decíamos, una cosa es la cancelación, se cancela el registro, pero previo a la cancelación está la disolución. ¿Cuándo se va a disolver un sindicato? ¿Sí? Se va a disolver cuando los integrantes, ¿sí? O se tenga el voto de las 2/3 partes de los miembros que lo integren. Si cuando se tenga el voto de las 2/3 partes de los miembros que lo integren, proceden a la disolución. Se vota para la disolución y posteriormente se lleva a cabo la cancelación del registro. ¿Cuándo también procede la disolución? Cuando transcurre el término fijado en los estatutos. Si en los estatutos puede ser que se fije un término de 10 años, 20 años, 30 años, o regularmente se le pone ahí 100 años, ¿no? O se le pone un término no especificado en la duración de la asociación, ¿no? Sin embargo, si en los estatutos que rigen un sindicato se plasma un cierto tiempo y ese tiempo transcurre, entonces se procede a la disolución y posteriormente a la cancelación de lo que es el registro sindical, ¿no? Dentro de esta parte de lo que es el derecho sindical, también tenemos lo que es el contrato colectivo de trabajo, ¿no? El contrato colectivo de trabajo, pues es este acuerdo, recordemos que nosotros analizamos en nuestras primeras sesiones lo que es el contrato individual, ¿sí? Ahora parte de lo que es el derecho sindical contempla lo que es un contrato colectivo, ¿sí? ¿Y qué es un contrato colectivo? Es un acuerdo formal donde una empresa, el patrón o su representante, va a establecer los derechos relacionados con las condiciones, ¿sí? Laborales de una condición o de una negociación colectiva. Es decir, este contrato colectivo o lo que son las condiciones generales de trabajo es un contrato que va a regir las relaciones laborales entre el patrón o su representante y los miembros de un sindicato, ¿no? Eso es lo que es un contrato colectivo. ¿Cuál es el objetivo de un contrato colectivo? Si es una negociación colectiva, es decir, en masa entre los miembros de un sindicato y el patrón, ¿sí? Donde, pues a través del diálogo, ¿sí? Se van a acordar las condiciones de trabajo, ¿sí? Obviamente, pues sabemos que la intención de un sindicato, pues es la defensa de los intereses, ¿sí? La defensa de los derechos, y pues precisamente eso se ve plasmado en un contrato colectivo de trabajo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Se establecen aquí acuerdos de empleo y de trabajo, como los periodos vacacionales, los horarios laborales, los permisos, las sanciones, ¿no? Los salarios, la mejora e incremento de las retribuciones, los bonos, los incentivos, todo esto, pero nuevamente es un contrato colectivo porque hace alusión a la colectividad y por tanto a los miembros de un sindicato, dependiendo del tipo de sindicato del cual se trate, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de un contrato colectivo? ¿Sí? Es alcanzar un acuerdo entre patrón y trabajador, miembro de un sindicato, para asegurar que los puestos de trabajo o los ejecutantes de un puesto de trabajo tengan condiciones dignas, ¿no? Que sean, pues, respeto a los derechos y al mismo tiempo para que exista, pues, igualdad y protección laboral, ¿no? Ese es el objetivo que debe de contener un contrato colectivo del trabajo, ¿no? Pues los datos del trabajador, existe también una tabla o un tabulador de salarios, ¿sí? Por ejemplo, si van a tener algún tipo de cobertura de seguro, ¿sí? Cómo van a ser las jornadas, ¿sí? Cómo va a estar estipulado el tiempo libre, las cláusulas y disposiciones referentes a la capacitación y el adiestramiento, que sabemos también que la capacitación y el adiestramiento es una obligación del patrón y un derecho del trabajador, ¿no? ¿Qué otra cosa debe de contener? Las bases acerca del funcionamiento e integración de las comisiones, ¿sí? De las comisiones de patrón y trabajador de conformidad con la ley federal del trabajo y cualquier otro tipo de ajuste que las partes crean convenientes. Regularmente en estos contratos colectivos, pues se pacta, por ejemplo, que cada año se va a estar haciendo un incremento salarial, en qué porcentaje se va a estar haciendo. Tienen ahí, por ejemplo, en los contratos colectivos, lo que son las condiciones generales de trabajo, si por ejemplo los tabuladores o los puestos que pueden ocupar los miembros sindicalizados, el mínimo y el máximo a ganar, ¿no? Los días de vacaciones que se les van a dar, las otras prestaciones, todo esto tiene que estar contenido en un contrato colectivo, ¿no? ¿Tiene muchos beneficios? Sí. ¿Por qué? Pues decíamos,
Nuevamente, el sindicato o los miembros de un sindicato pues se agrupan para la defensa de sus derechos, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio trae un contrato colectivo de trabajo? ¿Sí? Hay una optimización, una mejora en las condiciones de trabajo de los trabajadores de una organización, sí, efectivamente, ¿sí? Representa una unión de los trabajadores donde, ¿sí? Están unidos, están representados por las personas que ellos votaron para negociar mejoras laborales, ¿sí? Va a- Obviamente esta mejora pues va a influir en el rendimiento, en la productividad laboral, ¿sí? Hay estrategias de participación, ¿sí? Hay una flexibilidad interna y va a fomentar pues obviamente promoción y formación profesional, ¿sí? Y de igual manera pues ¿qué otro beneficio hay? Que también en estas condiciones generales de trabajo o contrato colectivo se habla o se toca lo que son las sanciones por incumplimiento del ejercicio en la actividad laboral. ¿Ok? Aquí igual hay no sé si puedan ver este ejemplo de este contrato, ¿no lo pueden ver? Dígame, si no para que lo... No, maestra, todavía no sale nada. Mm, Aquí está. Ahora sí lo podemos ver, ¿sí, verdad? Sí, Ok, este es un ejemplo nada más de un contrato colectivo de trabajo, ¿no? Que está, por ejemplo, celebrado una parte por la Procuraduría Federal del Consumidor, ¿sí? Y por otra parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Procuraduría Federal del Consumidor. En este caso, pues estamos hablando de un sindicato que presta sus servicios, evidentemente, pues para una organización. Es un sindicato de trabajadores, ¿no? Y viene aquí, pues, sus cláusulas. Este tipo de contratos es únicamente específico para los miembros de este sindicato. Todos los demás trabajadores, en este caso de la Profeco, que no sean sindicalizados, tendrán que llevar a cabo la elaboración de un contrato individual de trabajo, ¿sí? En los términos en los que ya hemos analizado anteriormente, que corresponden al derecho individual del trabajo. Los miembros sindicalizados, por su parte, ¿sí? Pues se encuentran adheridos a este contrato colectivo, ¿sí? Número uno, viene aquí, por ejemplo, la materia de la contratación, vienen las definiciones, ¿no? Viene, por ejemplo, la legislación, la clasificación de los trabajadores, porque sabemos que en un sindicato, pues no va a ser un sindicato de puros abogados, un sindicato de puros ingenieros, ¿no? Porque en este caso, pues son diferentes gremios profesionales que prestan sus servicios para un organismo y pues están agrupando para la defensa de sus intereses, ¿no? Viene aquí el tipo de contrato, la duración de la relación laboral, causas de suspensión. Todas estas facultades, o el sueldo viene también aquí, los descuentos al salario, el aguinaldo, jornadas distintas, tolerancia de retardos, justificaciones, el descanso semanal, ¿no? Las vacaciones, la ayuda, por ejemplo, aquí en este caso, nuevamente, ¿qué beneficio tiene? Pues trae otros, como por ejemplo, una ampliación en las prestaciones. Viene, por ejemplo, ayuda para lentes, ayuda para guardería, ayuda, becas de estudio, ¿sí? Programas deportivos y culturales, becas para hijos de trabajadores, tipos de licencia, ¿no? Todos estos aspectos se encuentran contemplados en lo que es un contrato colectivo, ¿no? Viene aquí, por ejemplo, licencia pre y postnatal, licencia con cuidados maternos, licencia para prestación de tesis. Tienen diferentes situaciones que obviamente están encaminadas a la protección de los derechos de los trabajadores que pues pertenecen a un sindicato, ¿no? Diferencia lo que son los contratos individuales de trabajo, ¿no? Que sabemos que son pues tal vez un tanto más limitados por cuanto hace a la forma en la que se encuentran estipuladas algún tipo de prestaciones o de beneficios para los trabajadores. ¿Ok? Entonces, es, por ejemplo, la situación que podemos tener. ¿Ok? Entonces, de esta parte, Kevin y Blanca, ¿alguna duda con esta parte de los sindicatos y cómo se encuentran clasificados, cómo se encuentran divididos? ¿Cómo se encuentran, cómo se hace el registro o cómo están sus estatutos? ¿Alguna duda, algún comentario que quieran agregar? Kevin y Blanca. no, maestra, todo está bien explicado.
Perfecto. Ok, Kevin, espero que sí, ¿eh? De todas maneras, ya está en su plataforma la información. Número 1, les voy a comentar. Ok. La actividad, la última, ya se quedó, encuentra programada en su plataforma, ya están las diapositivas del día de hoy. De igual manera, ya van a poder ver en su plataforma que se encuentra el enlace para la evaluación final. Si la evaluación final está agrupada en su plataforma, es una evaluación que corresponde, son 10 incisos, le van a dar clic al enlace, los va a direccionar, dan contestación, son 10 incisos. Esta evaluación se va a encontrar habilitada a partir del día de hoy a las 9:30 de la noche y se va a quedar habilitada bueno, maneja ahí la fecha, sí, ahí viene la fecha hasta cuál se queda habilitada, que es muy importante. Si una vez que ustedes terminen, una vez que terminen de contestar, le van a dar enviar respuestas y les va a aparecer un mensaje que va a decir, sí, evaluación finalizada. No es necesario que me tomen alguna captura de pantalla, no es necesario que me manden nada, porque a mí automáticamente en cuanto ustedes finalizan, a mí me llegan las respuestas, ¿sí? Que es muy importante también, procuren que si lo van a realizar, pues tómense el tiempo para realizarlo. No viene nada que no hayamos visto, todo está en sus presentaciones, todo está en las clases, ¿sí? Entonces, traten de dar un breve paso, no es nada difícil porque han sido pues muy aplicados en la materia, entonces todo lo van a considerar de ahí. Lo que sí es importante es que en el momento en que lo empiecen, lo tienen que terminar. En ocasiones sucede que los alumnos lo dejan ahí abierto y o se les va el internet o sucede cualquier cosa y entonces ya no lo pueden volver a contestar, ¿sí? Solamente hay una oportunidad para contestarlo, no tiene un tiempo límite para contestarlo, pero sí es muy importante que en cuanto lo empiecen, pues lo puedan terminar por cualquier cosa de fuerza mayor o fortuita que pueda suceder, pues ya está su respuesta registrada, ¿no? Entonces, esa evaluación se va a encontrar habilitada a partir del día de hoy, 9:30 de la noche, y la dejé habilitada hasta para el día lunes, ¿no? Entonces, pero una vez que lo empiecen, tienen que terminarlo, porque no hay oportunidad de registrar tus respuestas, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con eso, Kevin y Blanca? De igual manera, la clase del día de hoy, el material de la clase del día de hoy, ya se encuentra en su plataforma, ¿sí? ¿Alguna duda, algún comentario que quieran realizar? De igual manera, si no han dado con las actividades, procuren dar cumplimiento. Si evidentemente la plataforma me registra con que sí tiene 2, 3, 4, 5 horas de retraso, pues lo va a registrar, ¿no? Sin embargo, pues conmino a que puedan terminar lo que tengan pendiente para, pues, de esa manera poder acrecentar el porcentaje de evaluación que puedan tener. Blanca, ¿ibas a comentar algo? Sí, maestra, solamente era eso, porque ve que le comenté al inicio de la Sí, clase que he tenido problemas con mi internet. sí, Blanca, Entonces no le te iba a preocupes. preguntar si la actividad que tengo pendiente aún la puedo enviar, pero Sí, ya me claro, hicieron. la plataforma se queda abierta, digo, obviamente está ahí, no hay nada cerrado. Nuevamente yo los invito a que podamos concluir con lo que esté pendiente, ¿no? Y pues no tengo alguna otra situación. Kevin, ¿algo más que quieras agregar, que quieras comentar? No, maestra, ya, de momento ¿No? ya no, nada. Ok, perfecto. Pues entonces, por mi parte ha sido todo y les agradezco mucho la atención y la puntualidad en el cumplimiento de lo que hemos acordado. Cualquier duda, cualquier situación, saben que, bueno, ahí está mi número en el WhatsApp, cualquier situación en la que los pueda apoyar, pues será un gusto. Cualquier duda que puedan tener, adelante me lo escriben y pues les deseo el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias, Kevin, muchísimas gracias, Blanca. Gracias, maestra. Gracias, maestra, Gracias, que hasta tengan una mañana. excelente noche. Nos Hasta vemos. luego. Bien, hasta luego.